El puente sobre el canal de Chacao y el Plan Chiloé fueron algunos de los temas que abordó esta mañana el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, con los alcaldes de Chiloé. Tras el encuentro, los jefes comunales criticaron la gestión de las autoridades anteriores, pero vamos a profundizar y queremos conocer más sobre este tema y para eso nos encontramos con el alcalde de Castro, Nelson Águila. Gracias por acompañarnos, alcalde. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Alcalde, antes de entrar en el tema de la reunión que usted sostuvo con el ministro de Obras Públicas, yo quisiera preguntarle cómo evalúa usted la renuncia de Claudia Plasencio y también la designación de Pedro Bahamonde al cargo. Bueno, el tema de la ex gobernadora es un tema súper complicado porque se dan nombres que después tienen algunos problemas, pero eso se tiene que ver con antelación. Ahí se cometieron errores y sobre eso yo creo que ya, hemos estado bastante salpicados por esa situación, pero eso lo tiene que ver el Ministerio del Interior, las autoridades de gobierno. ¿Pero le parece correcto que ella no sea la gobernadora de Chiloé? Bueno, podría haber sido la gobernadora si no hubiese tenido los problemas que se fue dando en el tiempo. Ella pudo haber avisado de esa situación. Así que era indefendible porque cada día aparecían nuevas cosas y lo siento porque aparece como una cuestión súper complicada, ¿cierto? Muy complicada, en que nosotros obviamente nosotros como alcalde no tenemos ninguna, no estamos involucrados en ese tema. Es lamentable. Hay que aceptar la decisión que tomó hoy día el Ministerio del Interior. Ha nombrado a Pedro Bahamonde. No sé si quieres conversar de ese tema. Sí, le preguntaba también cómo evalúa usted la renuncia de Claudia Plasencio y el nombramiento de Pedro Bahamonde. Es lamentable, lo de Pedro Bahamonde, esperamos que le vaya bien. Pedro es un profesional ingeniero forestal, Pedro Bahamonde Barría, de apellido Chilote, 100%. Él nació en Punta Arenas, pero vive en Castro ya muchos años, más de 30 años. Fue director regional de la CONAF en su momento en la región de los Lagos, en el gobierno del presidente Lagos. Y ahora trabaja como ingeniero forestal en la Corporación Nacional Forestal, en la oficina de Castro. Tiene una larga trayectoria profesional, ampliamente conocido, ¿cierto? Su esposa es parte de algún movimiento ahí del centro de padres, del liceo de Castro, así que tienen su experiencia en el servicio comunitario y creo que va a ser un hombre de consenso, ¿cierto? La idea no es imponer nada, creo que la gobernación tiene que estar abierta, como siempre, a escuchar a todos y creo que Pedro conoce súper bien la isla de Chiloé. Él vive en Castro, familiares chilote, así que creo que no va a tener mayores problemas en ese sentido. Entremos entonces a la reunión que usted sostuvo con el ministro de Obras Públicas, por algo imagino que también está aquí en Santiago, y esta crítica que hace a la gestión anterior en torno al Plan Chiloé, porque ustedes indican que durante el Plan Chiloé, en el gobierno de la presidenta Bachelet, se plantearon unas ideas, pero que no fueron continuadas precisamente en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué faltó en esos 4 años para avanzar en el Plan Chiloé? Bueno, lamentablemente faltaron muchas cosas. El Plan Chiloé nace cuando se cae el puente Chacao, ¿cierto? El ministro Vitrán anuncia el 2006 que no se va a construir el puente, se arma todo un tremendo movimiento en Chiloé con respecto a eso, se nos ofrece este plan que lo encontramos bien, porque dentro de ese plan, por ejemplo, se construyó en este plan que ofreció la presidenta, el aeropuerto que está funcionando en Castro, en Mocopulli, ¿cierto? El aeropuerto de Chiloé. Hoy día es un tremendo elemento que ayuda a la conectividad entre la isla y el continente, con amplio uso, digamos. La empresa que está operando está muy contento por esta situación. Se ofrecieron una serie de proyectos, cambia el gobierno y nos dicen que producto del terremoto se hace todo un recambio, un replanteo de los proyectos. Se replantearon nuevos proyectos, se cambiaron los cronogramas de estos proyectos. Y dentro de eso obviamente uno entendía, ¿cierto?, que porque hay una situación de un terremoto, uno comprende, pero si tú revisas hoy día lo que se nos propuso, estaba el ministro de Solminia, que en ese momento en septiembre, hay un documento que está en todos los municipios, evidentemente que no hay incumplimiento, porque por ejemplo un gran proyecto que no solamente lo pelea el alcalde de Castro, sino que de eso hablan todos los alcaldes, el bypass de Castro. Si tú conoces Castro, sabes perfectamente bien que hoy día pasar por la ciudad de Castro es un cuello de botella. La ruta 5 está en plena plaza de armas, calle O'Higgins hacia el sur, calle San Martín hacia el norte. Entonces todo le temen pasar en hora de congestión. Castro vive congestionado y el tema para nosotros fundamental es que ese bypass se pueda construir. Ese bypass estaba en el cronograma que se licitaba ya hace como un año atrás.
ya no se cumplió, hoy día tampoco está en licitación, está sí para licitarlo este año, pero ha habido demasiado atraso. Por dar un ejemplo, el otro proyecto emblemático que alegan los alcaldes de Quinchao, de Curacovela y Achao, que se habló en algún momento de la conexión de la isla de Quinchao con el continente en el canal de Dalcahue, ¿ya? Ese proyecto, mira, creo que hoy día aparece como para el 2020, una cosa así. Entonces, hablamos de estos proyectos emblemáticos, no vamos a hablar de los proyectos más pequeños, pero efectivamente este cambio en los cronogramas que además no se cumplieron, y la otra gran crítica que hacemos nosotros es que efectivamente estos proyectos no se trabajaron con los municipios ni la comunidad. Fueron muy encerrados entre cuatro paredes. O sea, en el gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se trabajaron con los municipios. Luego, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, estos mismos proyectos, porque era una continuidad del plan Chiloé, no se trabajaron con los municipios. Y no se le dio ¿Ustedes esperan que ahora se retome la lógica anterior? Por supuesto, y no se le dio la importancia como se le dio en el gobierno de la presidenta Bachelet. Los ministros del Interior, perfectamente, Belisario Velasco estuvo en Curaco de Vélez, el ministro del Interior Belisario Velasco estuvo en Quillón, el ministro Pérez Lloma estuvo en Castro, ¿cierto?, conversando con los alcaldes, los municipios, los concejales, viendo que efectivamente cómo iban los avances. En el gobierno del presidente Piñera no hubo ningún ministro que nosotros hubiéramos visto en Chiloé conversando con los alcaldes de la comunidad para ver cómo iba el plan Chiloé. Por lo tanto, la idea es volver a retomar el trabajo inicial en conjunto, comunidad, ¿cierto?, municipios, alcaldes, concejales, trabajando con el Ministerio de Obras Públicas. Pero era un nuevo desafío y que fue planteado en el gobierno anterior y que tiene que ver con la construcción y ya, ¿cierto?, poder hacer realidad el puente sobre el canal Chacao. ¿Usted valora eso? Sí, por supuesto. Valoramos el tema del puente. Mira, te quiero decir que con respecto al tema del puente no todos los alcaldes están de acuerdo. En eso hay que ser súper claro. Yo soy partidario del puente, lo he sido siempre y creo que es un instrumento, es algo que nos va a permitir desarrollar de mejor forma la isla de Chiloé, que está más atrasado en relación al resto de la región. Obviamente que valoramos ese acuerdo y el ministro de Obras Públicas ha sido claro, el ministro Alberto Undurraga, de que el proyecto se sigue, digamos, nadie ha dicho hasta el momento que no en el ministerio ni en el gobierno, por lo tanto entendemos que eso fue como una decisión de Estado, del Estado de Chile, ¿cierto?, que va a trascender a los gobiernos porque partió con el presidente Piñera, sigue con la presidenta Bachelet, que va a iniciar su construcción y seguramente el próximo periodo, en el próximo periodo presidencial del 2018 en adelante, tendrá la responsabilidad quizás de la inauguración. No lo va a inaugurar la presidenta Bachelet y se va a iniciar en ese mandato, por lo tanto va a trascender varios periodos presidenciales y me parece bien. ¿Qué es lo que señaló el ministro Undurraga, que iba a esperar hasta el mes de junio para poder ver la forma, ¿cierto?, del financiamiento del puente del canal Chacao? ¿Cuál es la promesa, al menos, ¿cierto?, en plazos que les entrega el ministro Undurraga? Un tema muy importante y es una gran duda que hay en Chiloé, así que esperamos que el ministro cuando vaya a Chiloé, porque se comprometió, quiero decir, ¿La próxima semana? El ministro Alberto Undurraga va a estar en Chiloé. Bueno, ahí esa es la importancia que nosotros queríamos. Le da la importancia, va a ir a Chiloé, va a juntarse con los alcaldes, se va a juntar con los municipios, con los dirigentes. Nos parece súper bien. Pero la pregunta era... La pregunta era respecto al plazo que le ponen, ¿cierto?, en el mes de junio. El plazo de ese tema. Es súper importante ese tema porque, mira, la gran duda que teníamos varios es, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los financiamientos de las otras obras del Ministerio de Obras Públicas? Y efectivamente nos planteó el ministro. Como esa situación se podría producir a contar del 2016, tenemos todo este año, o sea, el ministerio tiene todo este año y el próximo para solucionar ese tema, porque obviamente como se construye con recursos del ministerio, obviamente los recursos del ministerio no van a disminuir, digamos, para hacer otro tipo de obra. Claro, en el fondo que la construcción del puente no sea en desmedro de otras mejoras. Eso es lo que nosotros queremos y efectivamente eso es lo que tiene que ver el ministro, lo va a trabajar porque tiene que buscar el financiamiento correspondiente. Como es una obra pública, lo que nosotros decimos, mira, perfecto, hagamos el plan Chiloé, que es mejorar la conectividad interna de la isla grande y las pequeñas islas del archipiélago. ¿Y eso tiene que ver con la ruta 5? ¿Tiene que ver, cierto, también con esta ruta patrimonial que habla el plan Chiloé? Con varias cosas. Con muchas, de lo que tú has dicho y muchas cosas más. Pero lo que yo quiero dejar en claro, mira, es súper claro, súper simple. Si nosotros logramos que en 7 años el Plan Chiloé pueda concretar gran parte de sus obras, efectivamente vamos a estar preparados para que cuando llegue la mayor cantidad de movimiento vehicular que se va a producir en la isla de Chiloé, para que mejore la conectividad interna, que sacamos tener un monstruo de obra pública, ¿cierto? Y llega a Chiloé y te encuentras con carreteras súper malas, la ruta 5, no tenemos cómo conectarnos a las islas interiores del Chiloé, etcétera, etcétera. Si eso se logra en 7 años, extraordinario. Y después recibimos
el puente. Y lo otro que hay que aclarar, y yo creo que lo va a hacer el ministro en Chiloé, que esto no tiene nada que ver con los presupuestos de otros ministerios. Entonces, porque la gente en Chiloé dice, yo prefiero un hospital. Obviamente que las necesidades del hospital y la salud en Chiloé es altísima, es un requerimiento muy fuerte de la población, pero eso va por otra vía. Pero eso hay que aclararlo y decirlo con fuerza, ¿cierto? Lo de salud lo construye el Ministerio de Salud, lo de obras públicas, obras públicas. Por lo tanto, a ver si entiendo bien, entonces usted espera, en la reunión que sostuvo, ¿cierto?, con el resto de los alcaldes hoy día y con el Ministro de Obras Públicas, es que se avance en la construcción y en los plazos determinados del puente Chacao, pero en carril aparte y de manera paralela que se avance en los otros problemas de conectividad que tiene la Isla Grande, ¿cierto? Por supuesto, eso es, así lo has dicho absolutamente bien. ¿Y cuál es la mayor prioridad en este caso que tendrían en el tema de conectividad? En el tema de conectividad, peor. Y que no haya sido solucionado, porque dentro del Plan Chiloé existía, cierto, insisto, la ruta 5, esta ruta que pudiera también ser una ruta de valor patrimonial y para poder, cierto, fomentar el turismo en la región, en la isla. Bueno, yo creo que el tema más importante hoy día es el bypass de Castro. Esa es la primera prioridad. La primera prioridad porque eso se parte de la ruta 5 que se estrangula al llegar a Castro. Al salir o al ir al norte o al sur de la isla, al pasar por Castro, es un problema, es un atraso y es una congestión permanente. Y yo creo que todos están de acuerdo, mira, y lo vi hoy día, varios de mis colegas alcaldes de Puqueldón, de Chonchi, ellos hablaron del bypass de Castro, no lo hablé yo porque al final, y además nos mantiene, ¿cierto?, como una de las pocas ciudades en Chile con una ruta 5 metida en el centro de la ciudad, al lado de la iglesia patrimonial. Todos hablan de la iglesia patrimonial, pero ahí hay un gran problema que es cierto que están pasando camiones al lado de la iglesia, con la contaminación de olor, la contaminación de ruido, etcétera. Yo creo que ese es el proyecto prioritario, pero hay otros, por ejemplo, ¿por qué no analizar en serio la construcción del puente sobre el canal de Alcagüe, ¿cierto?, para unir a la isla de Quinchao con la isla Grande? La ruta costera desde Ancud, ¿cierto?, que va a cubrir la comuna de Ancud, Quemchi de Alcagüe, que efectivamente los caminos que van a las iglesias patrimoniales como la iglesia de San Juan, por ejemplo, la iglesia de Colo, ¿cierto?, y todo esa zona de la costa de Quicaví, de Quetalco, ¿cierto?, de Puchaurán, ¿cierto?, uniendo Dalcahue, Quemchi y Chacao. Es como una ruta paralela a la ruta 5 Sur, que está planteado en el proyecto, pero no se ha construido. Yo creo que esos son como los... Y en el caso de Castro, no me va a creer, pero hay un proyecto extraordinario, porque nosotros miramos al mar y nos ponemos de espalda al mar. Castro tiene un mar precioso, una bahía espectacular. Hay un proyecto de costanera con diseño terminado. Está el diseño terminado hace más de 4 años. Nosotros queremos retomar ese proyecto. Cuesta mucho, más de 6.000 millones de pesos, pero nosotros chilenos somos parte del territorio de Chile y nosotros también necesitamos que no solamente las plata queden en Santiago y las grandes ciudades. Por lo tanto, vamos a luchar porque ese proyecto efectivamente se puede hacer. Yo veo con envidia cómo otras ciudades empiezan a trabajar proyectos de borde costero. Nosotros lo tenemos. Si el Ministerio coloca las plata, lo vamos a hacer. Alcalde, avancemos en otros temas, a ver si es que podemos también conversar sobre la repercusión. Yo sé que esto es en Ancud, no es precisamente el área suya, pero ¿qué repercusión causó esta escuela, cierto, nazi de arte? ¿Con qué ojos será vista precisamente en la Isla Grande de Chiloé? Bueno, eso ocurrió en Ancud. La alcaldesa Soledad Moreno de Ancud lo explicó bien. Porque siempre en estos temas se le tiende a echar la culpa a la municipalidad, a veces hay un error ahí, pero quien autoriza el funcionamiento de escuelas es el Ministerio de Educación. Allá en Chiloé está el Departamento Provincial de Educación. No son los municipios los que autorizan, la municipalidad finalmente dan una patente, pero hay que buscar los argumentos para decir que no a una patente. Por lo tanto, el organismo más importante acá era el Ministerio de Educación. Mira, al final creo que fue una cosa bien más chistosa, porque la persona parece que está con problemas, fue detenido por problemas de otro tipo, pero después de uno de él leer las declaraciones da la impresión de que está una persona chiflada, que no está en sus cabales, ¿cierto? Y que obviamente causó impacto no solamente en Chiloé, sino que a nivel nacional, porque el tema de resurgimiento de los movimientos nazistas, ¿cierto?, extremistas, todos sabemos que la población está en contra de esos resurgimientos de ese tipo de movimientos. Claro, solo el dato de que no, hasta la fecha, cierto, de que se diera a conocer, no había ningún matriculado en esa. No creo que funcione tampoco, porque la verdad que la persona que está a cargo ha demostrado que no, al parecer no está bien, digamos. Alcalde, ¿cuánto mejora la calidad de vida de los habitantes de Castro la llegada del molde Castro? Y si es que mejora la calidad de vida, eso debe partir por eso. Uno cuando viene a los medios de comunicación sabe que ese tema tiene que estar. Uno está preparado. De eso podríamos hablar toda la tarde, pero tenemos los minutos contados acá. Exacto.
No, yo no sé si mejora la calidad de vida, no, yo no sé si un centro comercial se plantea para mejorar la calidad de vida, ¿ya? Pero por lo menos en invierno, que es bien crudo allá, mucha lluvia, ¿cierto? Entre los meses de abril y octubre, por decir 6, 7 meses, no hay espacio cerrado donde la gente se pueda juntar, comunicarse. Y si hay un inversionista privado que quiso hacer esa obra, es plata de privados, ¿ya? Y que el plan regulador de la ciudad de Castro lo permitía. Aquí quiero aclarar, porque he escuchado muchas veces que se lanzan críticas contra el alcalde, ¿ya? Pero las direcciones de obras, en este caso, nuestra directora de obras, ella firmó el permiso, autorizó, porque hoy día cumple sí, toda pero el plan regulador... Y el plan regulador lo permite. El plan regulador de la ciudad permitía esto. Nadie lo visualizó antes. Bueno, eso no es un problema solo de la municipalidad. Tiene que acompañar que la municipalidad por el Ministerio de la Vivienda. Además, un tema súper importante, cuando las iglesias de Chiloé fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad el año 2000, las 14 y después 2 más, 16, se habló de una zona de amortiguación de la iglesia. Y efectivamente el plan regulador incorporó esa zona de amortiguación, pero es muy pequeña, es en el entorno de la iglesia. Por lo tanto, el mall que está a 3 cuadras de la iglesia no forma parte de la zona de amortiguamiento de la iglesia patrimonial, de la iglesia San Francisco de Castro, que no es catedral ni se llama Apóstol Santiago, se llama Iglesia o Templo San Francisco de Castro. Alcalde, ya la última pregunta para ir cerrando la entrevista. ¿Hay opiniones divididas entre los habitantes de Chiloé con la llegada del mall? Claro, hay una división. Mira, no hay ningún proyecto, si tú preguntas por el puente Canal Chacao, igual hay comunidades indígenas que están en contra, autoridades que están en contra. Es difícil encontrar un proyecto donde todo el mundo esté de acuerdo, ¿ya? Pero se puede conversar, se podemos discutir, analizar. Nosotros le dijimos cuando estuvo la comisión de la UNESCO, mire, señores, nosotros no teníamos otra alternativa. La segunda alternativa era decirle que no, y nos ganábamos una tremenda demanda, y en este momento la municipalidad podría estar embargada por no pagar. Pero bueno, pero me olvidé la pregunta, perdón. No, solo le preguntaba eso que ya me respondió, y es que precisamente cuánto cierto rechazo había hacia el mall de Castro. No, el rechazo hay obviamente de un grupo de personas. Tendrán sus razones, lo han expresado varias veces, que afecta al patrimonio, que afecta a la iglesia de Castro, pero yo creo que, mira, se hizo una, les gusta o no les gusta, se hizo una consulta, votaron 5.000 personas y el 95% de esas personas que votaron que sí al mall. Puede darse, yo creo que puede ser quizá un 10%, un 12%, un 15% negativo. La mayoría de la población de Castro y de Chiloé está a favor del mall. Ahora, los que están en contra del mall obviamente tienen mucha influencia, los medios de comunicación, de escritos, de todo tipo, y ellos hacen valer su opinión como que toda la población estuviera en contra, y eso es absolutamente falso. Alcalde, pues muchas gracias por acompañarnos también. esta tarde aquí en CNN Chile. Hemos compartido varios temas relativos a la isla. Gracias y buenas tardes. Gracias.